Bueno, entonces, muy buenos días a todos. En este momento inicio pues como con la presentación que tenemos planteada dentro del marco del Encuentro Matemático Internacional 2020 en la Fundación Universitaria María Cano. Este es un evento organizado por el Departamento de Ciencias Básicas de la Fundación Universitaria María Cano, en particular de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria María Cano. Entonces el día de hoy, pues quiero darle el agradecimiento y la bienvenida, pues principalmente aquí a los estudiantes del programa de ingeniería que empiezan a llegar, profesores que también están tratando de conectarse, y también a Luis Adrián León, que es el jefe del Departamento de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas, en México. Ok, bueno, voy a iniciar con mi presentación, ¿cierto? Comentando que este es entonces un trabajo de investigación que venimos desarrollando dentro del marco del proyecto Sistema de Alerta Temprana para el Comportamiento Organizacional, que pues digamos fue aceptado en el marco de la convocatoria del 2019 para el desarrollo de este proyecto durante el año 2020. Y entonces quise llamar esta presentación el dataísmo, el nuevo orden mundial, gracias a una reflexión que he estado haciendo sobre este tema del desarrollo de este trabajo de investigación, ¿cierto? Identificando cuáles son esos factores que inciden en el comportamiento de las organizaciones. Este trabajo está desarrollado por Jorge Mario Gaviria Incapié y Diego Fernando Rangel Arciniegas, que es un profesor del Departamento de Ciencias Básicas. Pues como preámbulo, yo quiero como empezar a que ustedes estén acá pensando en el tema del comportamiento organizacional. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace digamos, el comportamiento? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se manifiesta las organizaciones? Pero quiero que vamos un poco más allá, y es en el sentido de pues de que no olvidemos que las organizaciones son organizaciones de personas, ¿sí? Son las personas las que hacen y se comportan dentro de estos organismos, ¿cierto? De estas formas de asociación, que finalmente empieza a ser parte pues como de una sociedad. Y yo quiero empezar a que vean este concepto que tengo en rojo que se llama la sociedad de la transparencia. Nosotros en nuestro trabajo pues estamos partiendo de la teoría que planteó el doctor Humberto Serna Gómez, que es pues digamos uno de los fundadores de la institución y que es uno de las personas más reconocidas en el mundo en el tema de planeación estratégica y del desarrollo de teorías de comportamiento organizacional. Él ha desarrollado durante el año 2017, 2008, 18 una teoría que tiene que ver con todos estos aspectos que él ha identificado que hacen parte y que influyen directamente en el comportamiento organizacional, lo que es el clima organizacional, el cliente interno, el cliente externo, la cultura organizacional, como elementos fundamentales para poder mostrar cómo es el comportamiento de las organizaciones. Pero insisto, esto tiene una proyección de cómo se ve, pues, digamos, que tiene, porque es que el mundo está hecho desde organizaciones. Pero entonces subyace allí, y por eso tengo las manitos que dan como esa aprobación, porque lo que queremos es verificar los clientes internos, externos, qué sienten, qué opinan, y entonces para eso se tiene diseñado unos instrumentos desde donde se recoge pues como su sentir de acuerdo como a lo que queremos y que se identifica lo que es el comportamiento de las organizaciones. Pero parto de esto, y es que, bueno, y si eso no me gusta, y entonces eso también vende, y parto y me hago esa pregunta, porque nosotros estamos viendo que siempre estamos en procura de ver qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que siente la gente, qué es lo que percibe como positivo la gente, ¿sí? Entonces me encuentro con esto, con estas reflexiones, pensando, buscando en mi marco teórico, me encuentro con este concepto, el dataísmo. Y entonces el dataísmo
es una forma que en este momento pues empieza a plantear por parte de algunos pensadores como ese nuevo orden mundial. Y entonces, y yo quiero como que entremos y detallemos cada uno de estos aspectos. Primero, pues entender qué es ese concepto del nuevo orden mundial y empezar a pensar quiénes son aquellos que están reflexionando acerca de esto y cómo llegan a, pues digamos, a estas conclusiones. Insisto, nosotros somos personas que nos organizamos y empezamos a formar otras personas jurídicas que también tienen deberes y tienen derechos. Y en este momento en el mundo, pues empiezan a presentarse o a manifestarse o a verse cómo empezamos a reconocer ciertas personas jurídicas, ciertas corporaciones que empiezan a marcar la pauta de lo que es la forma de vendernos servicios y de productos que estamos consumiendo y requiriendo para nuestro día a día, ¿cierto? Mi trabajo está en este momento en una fase de diseño de la red neuronal, de una red neuronal que quiere identificar los patrones de comportamiento, porque ya tenemos, pues, digamos, una forma, una base de datos donde hemos ido recogiendo el pensar y el sentir de algunos usuarios, en particular de una corporación. Pues hemos hecho las mediciones aquí en la Fundación Universitaria María Cano, pues, pero tenemos una cantidad de información que tenemos que mirar qué es lo que siente la gente, o sea, cómo se siente el cliente interno, el cliente externo, cuál es ese clima organizacional que se ha generado y permitirle entrenar a un algoritmo para que identifique ese comportamiento y nos diga cómo está en general el comportamiento de nuestra organización, cómo se está manifestando, cómo es ese gusto que tenemos de estar trabajando en la Fundación Universitaria María Cano, ¿cierto? Y pues de alguna manera, pues aquí les presento una de las capas del proceso que se está haciendo con esta red neuronal, donde entonces tenemos identificadas algunas neuronas, ¿sí? Que a su vez en otra capa más refinada, pues podemos detallar las variables que componen esas categorías, como por ejemplo lo es liderazgo, autonomía, bienestar, pero ese resultado de ese hay liderazgo, sí hay autonomía, sí hay bienestar, pues a su vez empiezan a ser parte de otras categorías superiores de otros dominios. Sí, en este caso puedo decirles que liderazgo, autonomía y bienestar, nosotros de alguna manera dentro de la teoría que se tiene por parte del doctor Humberto Serna, podemos decir que si estos tres aspectos son positivos, si la gente le ha dado me gusta al liderazgo, a la autonomía, al bienestar, pues podemos decir que realmente hay un clima organizacional y así sucesivamente. Pero entonces en capas superiores tenemos que mirar finalmente cómo está todo ese nivel de patrón de comportamiento y que podemos identificar a través de una red neuronal, de un sistema, de un algoritmo inteligente que en este momento, pues a ojo, no pudiéramos ver y por eso necesitamos la ayuda, la colaboración de estas máquinas. Pero aquí viene parte de la pregunta fundamental, que es lo que nosotros nos tenemos que empezar a hacer. ¿Para qué me sirve esto? Y lo que pensaba más atrás, que lo planteaba, bueno, y si esto no gusta, entonces eso también vende, ¿cómo vamos a hacer? Sí, se ha pensado en el mejoramiento continuo, y eso es lo que siempre nos dicen, pero entonces todo tratar de resolver y de hacer de este mejoramiento continuo, pues me ha llevado a indagar desde lo tecnológico qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo utilizar, cuál es la tecnología, dónde debo almacenar toda esta información, cómo debo hacer ese manejo, y buscando la oportunidad y trabajar en tiempo real sobre las cosas, sobre los datos que se están empezando a presentar, ¿cierto? Y sobre todo, como es un sistema de alerta temprana, cómo me empiezo a dar cuenta rápidamente de las variaciones que están dándose a niveles básicos de la unidad de medida fundamental, que son las personas que me están ofreciendo la información, ¿cierto? Entonces he estado mirando una cantidad de ecosistemas donde pues puedo hablar de Hadoop, Spark, como ecosistemas que me ayudan y me permiten hacer un manejo de la información, ¿cierto? De alguna manera utilizando algunas combinaciones de tecnologías para la ingestión de los datos, para
de los datos para hacer filtrados, selecciones, transformaciones y poder mostrar esto digamos, tableros de mando, dashboard, que es lo que finalmente me ayuda a mí para tomar decisiones. Sin embargo, pues de todo esto, no quiero dejar de un lado la reflexión permanente que estamos haciendo del para qué esto. Tendemos a pensar que los datos son una herramienta al servicio del hombre, pero en realidad somos los hombres los que nos estamos poniendo al servicio de los datos. Y aquí viene este pensador, Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano radicado en Alemania, ¿sí? Quien empieza a hablar y a hacer reflexiones sobre, que también está haciendo unos aportes importantes desde el pensar, desde la filosofía, sobre este tema tecnológico, porque no es la tecnología por la tecnología, qué es lo que nos está ofreciendo y tenemos que hacer esas reflexiones permanentes y esto es lo que finalmente le empieza a dar sentido a la charla del dataísmo, el nuevo orden mundial. El Big Data, dice Byung-Chul, hace irrelevante el pensamiento, porque si todo es numerable, todo es igual. ¿Quién es Byung-Chul Han? Es el autor de ciertas reflexiones, en particular que ha consignado en ciertos libros, ¿sí? Como La Sociedad del Cansancio, donde entonces, pensando en cómo está el desarrollo de la tecnología y de esta sociedad posmodernista, entonces plantea cómo históricamente nosotros hemos visto cómo ha sido las pandemias, cómo han sido las pestes, cómo ha sido el desarrollo y lo que ha generado la modernidad. Y hoy, en todo este ámbito del estudio de las redes neuronales, de la neurociencia, empieza a hacer énfasis en este aspecto, que son las enfermedades neuronales, los infartos del alma, las que en este momento le están dando como un impacto pues digamos, que están generando las nuevas patologías, las nuevas enfermedades, ¿sí? Donde él dice que si en el pasado las enfermedades eran infecciosas, ahora son absolutamente neuronales, ¿cierto? Y por eso es que escuchamos de todas estas disciplinas hablar de trastornos de límite de personalidad, de depresiones, de trastornos por déficit de atención, hiperactividad y una cantidad de otras cosas que se han empezado a identificar como padecimientos que ha identificado como excesos de positividad. Y cuando hablo de exceso de positividad, es ese exceso de la medición del me gusta, del link de darle clic en las redes sociales, porque es que necesitamos empezar a entender qué es lo que está sintiendo la gente, porque pues necesitamos, pues dicen las organizaciones, ¿sí? Las personas jurídicas, que necesitamos empezar a mercadear, a vender, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa conducta, ese sentir de la gente? Y aquí es donde Chung Han también identifica lo que es la agonía del Eros, donde tenemos entonces que hay una manipulación, ¿sí? Del rendimiento sexualizado como objeto consumible, porque si no está expuesto para excitar, ¿sí? El producto que queremos vender, para excitar, complacer o agradecer, entonces no está apto para mercantilizar y es criticable y es desechable y por eso no vemos sexy y no vemos provocativo cuando feministas de pronto se manifiestan con sus pechos al aire, ¿cierto? De una manera que se utiliza es para enviar un mensaje político, no mercantilista. Entonces, miremos cómo entonces identifica Chul Han este tema de la agonía del Eros. Y entonces eso también lleva a otro pensamiento, a otra reflexión acerca de la sociedad de la transparencia, porque estamos en una sociedad que se ha transformado hacia una sociedad positivista, que anhela los me gusta, que anula todos los indicios de negatividad, ¿cierto? Entonces, y esto entonces da pie también a lo que de alguna manera Michel Foucault ha planteado a partir de la vigilancia en las redes sociales, ¿sí? Donde no solamente en las redes sociales, sino como ese panóptico que hace que permite vigilar a una sociedad de lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, en este momento, estas redes sociales empiezan a través de las redes neuronales de la inteligencia artificial, a hacer una vigilancia, un panóptico virtual,
¿cierto? Para ver qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está diciendo y empezar a identificar ciertos patrones del comportamiento organizacional de la sociedad, ¿sí? Patrones y a identificar especialmente aquellos que se tornan sospechosos. Entonces, hoy se empieza a ver cómo es datos de todas partes y empezar a combinar todos esos datos, ¿sí? ¿Cómo empieza entonces a hablarse de la revolución 4.0 como ese gran, esa panacea donde vamos a encontrar la oportunidad de encontrar respuestas a muchas cosas? Sin embargo, pues tenemos que pensar en cómo darle forma a eso, porque pues eso no puede ir así como a la deriva. Entonces, me encuentro con esto, por ejemplo, con personas como pensadores o líderes, más que pensadores, líderes mundiales que empiezan a decirnos, venga, les voy a recomendar un libro, les voy a recomendar un autor, ¿sí? Y entonces Bill Gates recomienda un libro que se llama Homo Deus, y entonces me encuentro que Mark Zuckerberg, ¿cierto? También empieza a recomendar el mismo libro, y entonces me encuentro con que Barack Obama, ¿cierto? Este líder de la primera potencia mundial, pues empieza también a hacer la misma recomendación, pues, pero esto no es así como tan casual, ¿sí? ¿Y quién es entonces este libro, ¿cierto? ¿Quién lo escribe? ¿Quién es Yuval Noah Harari? ¿Quién es el autor de Homo Deus y qué otras cosas está diciendo? ¿Sí? Ha sido autor de otros libros como 21 lecciones para el siglo XXI, que fue lanzado en el 2018. El Homo Deus es un libro que habla sobre la historia del mañana, ¿sí? Es una forma muy recursiva, de una recursividad indirecta que plantea pues este profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también ha escrito de animales a dioses y ha estado haciendo unas reflexiones muy interesantes acerca de los fenómenos que están alrededor de este manejo de las tecnologías, y es él quien empieza a plantear el concepto de dataísmo. Dataísmo como ese ismo, como esa religión nueva que empieza a surgir, ¿cierto? Homo Deus tiene o contiene, digamos, estos planteamientos por parte de Yuval Noah, que dice que, pues, digamos, hambrunas, plagas y guerras fueron las constantes de la historia hasta el siglo XXI. Y entonces plantea el tema de la tecnología como esa posibilidad que nos abre para vivir un futuro feliz, en abundancia, positivo, ¿sí? Con esa posibilidad de vencer a la muerte a través de conseguir no la inmortalidad, pero sí la amortalidad, y de darnos un poder igual, si no superior, al de los dioses de la mitología antigua, ¿sí? Entonces mire cómo entonces empieza a pensar que y se identifican tres momentos grandes. Ese milenio donde vivimos de un teocentrismo y de un poder, porque es que eso es lo otro que hay allí detrás, el poder que se ha ejercido a través de ese teocentrismo por parte del hombre, donde entonces ese ser poderoso era pues el Papa y la Iglesia, ¿sí? Como ese juez que podía dirimir en todos los conflictos del mundo, ¿sí? Y entonces viene y aparece después un humanismo que durante 300 años hemos estado de alguna manera poniendo o disfrutando, poniendo al ser humano como centro, ¿cierto? Como ese humanismo como el centro del universo, ¿sí? Y entonces, y hoy empieza a aparecer otra revolución que nos está dando los datos. Y entonces se plantea Yuval Noah que hubo una revolución cognitiva hace 70.000 años cuando empezó el hombre a evolucionar por encima de todos los otros seres de la naturaleza, ¿cierto? Con un lenguaje fictivo, ¿cierto? Donde se crearon ficciones, mitologías, religiones, conceptos intersubjetivos, como el dinero, ¿cierto? Entonces, esto permite que los seres humanos generen imperios, religiones, ¿sí? Pero hoy la tecnología, como está planteada,
la inteligencia artificial, como empieza a aparecer, empieza a hacer un desacople de la mente y la conciencia del ser humano con avances en la inteligencia artificial. Entonces plantea que la humanidad en este momento pudiera estar a la víspera de una segunda revolución cognitiva. ¿Sí? El humanismo es una forma de religión. Ahora la dominante que adora a la humanidad en lugar de a Dios puede que tenga los días contados. La religión dominante al final del siglo quizás se centre entonces en la Big Data y que en este momento está surgiendo en el Silicon Valley. Si grandes religiones del mundo nacieron en Israel, pues hoy podemos empezar a pensar que el dataísmo empieza a nacer en el Silicon Valley. Los organismos no son sino algoritmos y por lo tanto pudiera suceder que es un mundo en el que el paradigma dominante entonces sea el dataísmo y el Homo sapiens pierda su preeminencia, su importancia. En el libro de 21 lecciones para el siglo XXI, pues entonces plantea algunos aspectos que no quisiera pues como de pronto, no quisiera como quedarme allí detallar, sí, pero plantea el desafío tecnológico, el político, y plantea un aspecto que a mí me parece que es importante y fundamental y es ese valor resiliente que tienen los seres y que tienen los organismos y que tienen los sistemas para hacer frente a los retos existenciales que nos acechan. Y en este momento miren que de alguna manera yo me pregunto, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Para qué vamos a generar todos estos datos? ¿Para qué necesitamos identificar el comportamiento de las organizaciones? Entonces, cuando yo le pongo el segundo título de El dataísmo, el nuevo orden mundial, hay que entender también entonces qué significa orden mundial. Esa es una expresión que se usa comúnmente para referirse a un nuevo periodo de la historia, que pretende mostrar que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio, sobre todo, de poderes, ¿sí? Porque entonces empieza a generarse nuevas formas de poder. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para mantener ese poder? ¿Sí? Porque finalmente el poder, pues, tendrá que estar respaldado también por un poder económico. ¿Y dónde nace ese concepto? Pues no quiero tampoco determinarme aquí, pero hay teorías conspirativas que siempre se hablan y que merodean y que de alguna manera puede que se generen como teorías conspirativas como para poder desestimar el alcance muchas veces de estos procesos, de estos proyectos y de estas organizaciones. Sin embargo, pues el concepto de orden mundial, de nuevo orden mundial, fue planteado por el jesuita Adam Weishaupt en el año 1776, cuando funda en la congregación o en la hermandad de los Illuminati, que era una sociedad secreta que quería promover las ideas de la ilustración y que los historiadores han determinado que sentó las bases de los movimientos políticos, culturales y conspirativos que generaron la Revolución Francesa, que generaron la independencia de los Estados Unidos y que generó de alguna manera como consecuencia directa o indirecta la emancipación de Latinoamérica. ¿Sí? Existen otras teorías, otros grupos, otras hermandades que se han, digamos, reunido para pensar y reflexionar sobre estos temas. Pero bueno, como los sabios de Sion y los francomasones, pero no quiero pues como referirme más allá pues porque estos temas darían para otra charla, para otra conferencia. Pero si son tan teorías conspirativas, entonces, ¿cómo es que aparece el símbolo de los Illuminati en el billete de $1 de los Estados Unidos? ¿Cierto? Entonces, miremos que nosotros somos de signos, de símbolos, de reconocimientos, ¿sí? Y en este momento tenemos que reconocer que el dólar es la moneda con la que nos estamos negociando, con la que transamos en el mundo y que le ha estado dando cierto poder a ciertos países. Pero tenemos que estar atentos porque empieza a surgir entonces otros elementos económicos que también se vuelven importantes, como el Bitcoin, y enseguida voy a hablar un poco de eso. Entonces, ¿qué es el dataísmo? Es hoy, ¿sí? Se identifica como un culto que deifica los datos y pone la información por sobre todas las cosas. Y hoy todo empieza alrededor de la revolución 4.0, de los datos, de los computadores, de la tecnología, de las TIC,
de la inteligencia artificial, de los algoritmos, ¿Qué es el dataísmo? ¿Sí? Es ese culto que concibe la historia como un proceso de mejora de la eficiencia de este sistema mediante 4 métodos básicos. 1. El aumento del número de procesadores. 2. El aumento de la variedad de los procesadores. El aumento del número de conexiones en tercer lugar. Y el cuarto, el aumento de la libertad de movimientos a lo largo de las conexiones existentes. Voy a ilustrar un poco esos 4 aspectos para que podamos entender de lo que estamos hablando. Número de procesadores y conexiones. Hoy tenemos en el mundo más de 22.000 millones de dispositivos conectados a Internet y eso sigue creciendo. ¿Cuántos habrá en unos años? ¿Sí? Yo hace unos días estaba pensando, cuando estuve pensando en cambiar mi velocidad de mi hogar, ¿sí? Que estaba haciendo un inventario de cuántos dispositivos se conectaban en mi casa y encontré que teníamos alrededor de 15 dispositivos conectados entre portátiles, televisores Smart TV, celulares, etcétera. Entonces, y somos 4 personas en esta casa. ¿Cuántos millones de personas somos en el mundo? Estamos hablando de 7.000 millones de personas. Imagínense si cada una de estas personas tiene un dispositivo para conectar en Internet, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos procesadores? ¿Cuántas conexiones? ¿Sí? Hoy estamos hablando de variedad de procesadores. Pues ya tenemos los procesadores que están dentro de la filosofía de lo que es nuestro paradigma de los unos o ceros, ¿sí? Pero ya empezamos a generar los procesadores cuánticos. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, 2 muestras de 2 computadores cuánticos, el computador de IBM y el computador de Google. Y hoy el computador de Google sí reclama que ha logrado la supremacía cuántica al desarrollar un algoritmo que permite desarrollar o que permite dar solución en 200 segundos un problema que el computador desde del paradigma de los unos o los ceros, ¿cierto? Del paradigma tradicional de la computación tradicional se demoraría 10.000 años. IBM planteó que también logró solucionar el problema, pero en 2.5 días y que están en proceso de hacer ajustes para eso, para hacer para manejar estos computadores. Entonces, aquí podemos ver la variedad de los procesadores, cómo está empezando a crecer y estamos a puertas de tener comercialmente estos computadores cuánticos a la vuelta de la esquina, con bases de datos, con información, con lenguajes de programación, con sistemas operativos que necesitarán algoritmos que los manejen adecuadamente. ¿Sí? Y no hablo de personas, hablo de algoritmos porque eso tiene su connotación. Libertad de movimiento, ese es el otro principio que se plantea en el dataísmo. Y cómo así que libertad de movimientos. Esta imagen, este mapa de calor muestra cómo empieza a ser trabajado el tema de los Bitcoin en el mundo. ¿Quiénes están utilizando el Bitcoin como medio para comerciar? ¿Cierto? Aquí pues podemos ver entonces Norteamérica, Europa, Asia, cómo empiezan a ser esos actores que empiezan a comerciar con esta moneda. Aquí pueden ver en esta otra cuáles son los países que están haciendo minería de criptomonedas Bitcoin, ¿sí? Y se identifica con colores porque entonces los rojos quiere decir que son esos países que tienen las mejores condiciones para poder hacer minado de datos, para hacer minado de criptomonedas, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que se miden por el bajo costo de la electricidad, por el bajo costo, digamos, o las bajas temperaturas que se pueden tener para poder tener los computadores listos y disponibles y funcionales para poder hacer esta minería de criptomonedas. Y que finalmente tenemos quiénes son los países que tienen mejor velocidad de internet y de conexión para poder establecer este proceso de minado digamos, de exploración y de cifrado de estos algoritmos de hash, que eso es lo que representa las criptomonedas. El valor supremo entonces de la religión dataísta es el flujo de información. Si la vida es el movimiento de información y si creemos que la vida es buena, de ahí se infiere que debemos difundir y profundizar el flujo de información en el universo. Esto, como cualquier religión, entonces tiene unos mandamientos.
¿Y cuáles son esos mandamientos? Pues uno, maximizar el flujo de datos, conectándose cada vez más a medios y consumiendo cada vez más información. Necesitamos que las corporaciones se conecten, necesitamos que las casas se conecten, necesitamos que todos los productos que no tienen vida orgánica se conecten, que nos digan dónde están, cómo se consumen, toda la información posible alrededor de esto. Conectarlo todo al sistema, incluidos los herejes que no quieren ser conectados, los que se quieren mantener al margen, ¿cierto? Sí, y aquí hay una cosa que empieza a surgir y es que quienes no manejen los algoritmos y no sepan cómo se hacen, pues empezarán a ser parte de esa nueva clase social que son la clase social de los innecesarios. Si la revolución industrial generó la clase obrera, ¿sí? Sumándole a las clases que venían trabajando los sistemas sociales, pues hoy con este dataísmo empiezan a surgir esa clase de personas que empiezan a estar por fuera del sistema de la producción de algoritmos. Y todo, cuando hablamos de todo, conectar todo, significa más que solo los humanos, significa todas las cosas, y aquí es donde Internet de las cosas empieza a tener sentido, ¿sí? Como ese mandamiento importante dentro del dataísmo. Todas las cosas desde la casa como, ¿cierto? Desde la familia, como célula de la sociedad, como célula de todo lo que es corporativo, pues necesita generar información y que nosotros podamos estar observando, vigilando, ¿sí? Midiendo todo lo que está haciendo, diciendo y sintiendo sobre todo. Hay unos pecados entonces, hay unos pecados dataístas, y es bloquear el flujo de datos. Y por eso empezamos a pensar en no tener autócratas, no tener personas que se apoderen de las cosas. Y nosotros empezamos a no participar de ciertas decisiones que se tienen que tomar, ¿cierto? Como humanidad. ¿Sí? Hoy, un ejemplo, el Internet. ¿El Internet tiene dueño? No tiene dueño. ¿Quién es el dueño de Internet? ¿Quién es el dueño de Bitcoin? Sí, hay un montón de tecnologías que no pueden empezar a tener dueño y que tienen que empezar a ser per se, tienen que tener sentido per se, ¿sí? ¿Qué es la muerte sin una situación en la que la información no fluye? Por ende, entonces, la libertad de información es el mayor de todos los bienes en este concepto dataísta, ¿sí? Y observemos esto, porque es que la base de la información, la generación de la información, la transformación, el tratamiento, el análisis de esta información, pues tendrá que ser hecha, desarrollada, identificada, clasificada, seleccionada por inteligencias artificiales, algoritmos artificiales, ¿sí? Algoritmos que en últimas serán la base de la economía. Y encontraba este artículo en Ecosistema Huawei, donde habla de que esto será más pronto que tarde. Y esto es un artículo publicado por Huawei el 31 de julio del 2018. Entonces el dataísmo sostiene que todas y cada una de tus palabras y actos forma parte del gran flujo de datos. Es curioso, por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa y estoy conversando con mi esposa sobre un aspecto así cotidiano y cómo es posible que después cuando yo entro a mis redes sociales, a mi Facebook, ¿cierto? Empiezan a llegarme videos acerca de la conversación que tuve. Hace poco, como anécdota, estaba diciéndome mi esposa en una cosa trivial, me dijo, mi amor, qué bueno saber cómo blanquear la trapeadora, está como tan curtida, y cómo es que al momento ella entra a su red social y entonces encuentra un video donde le dicen cómo blanquear tu trapeadora. También hace poco estaba haciendo un chiste con un grupo de amigos diciendo pues, hablando de unos tenis en general pues de payaso, ¿sí? Que estaban haciendo con un amigo había entrado a hacer liquidación de su almacén de tenis, y que si quien estaba interesado de pronto en alguno que le iba a mandar el catálogo, y mandé el catálogo de los tenis de payaso, pues al momento, sí, empezó a llegarme información a través de mi red social, a través del Google, ¿sí? Del motor de búsqueda, empezó a llegarme información acerca de tenis. Entonces,
Cada una de tus palabras y actos empiezan a ser parte de ese gran flujo de datos. Los algoritmos te observan constantemente y les importa todo lo que haces y sientes. Esto gusta mucho a la mayoría de la gente para los verdaderos creyentes. Estar desconectado entonces del flujo de datos supone arriesgarse a perder el sentido mismo de la vida. ¿Y qué sentido tiene hacer o experimentar algo si nadie se entera y si no aporta algo al intercambio global de información? En este momento, durante este siglo XXI, es probable que la frontera entre la historia y la biología se desvanezca, porque las ficciones, esos mitos, todas esas ideas que hemos ido creando, esas ideologías, esos humanismos, teocentrismos, neoliberalismos, todos esos ismos recibirán las cadenas de ADN, se reescribirán y los intereses políticos y económicos y el clima y la geografía y todo dará paso al ciberespacio. A medida que las ficciones humanas se traduzcan en códigos genéticos y electrónicos, la realidad intersubjetiva engullirá por completo la realidad objetiva. ¿Cómo así? Todo esto que hemos ido creando, que es más allá de lo físico, que son claramente ideas, ¿sí? Como los números, que son ideas, como el dinero, que es también una idea, un concepto. Y todo esto que estamos generando a través de los algoritmos se convertirá entonces en una intersubjetividad que se comerá toda nuestra realidad objetiva, todo lo que estamos pensando. El cambio de una visión del mundo homocéntrica a una datacéntrica. El humanismo entonces empezará a hacer crisis y empezará a aparecer el datacentrismo. No será simplemente entonces una revolución filosófica, sino una revolución práctica. Y como cualquier revolución práctica, lo que realmente importa son aquellas ideas que cambian el mundo, ¿cierto? Y sobre todo cuando empiezan a cambiar nuestro comportamiento. Y eso es lo que buscamos con la agonía del Eros, ¿cierto? Cambiar las conductas de consumo. Queremos entender cuáles son los me gusta para poder cambiar ese patrón, esa forma de ver las cosas. Necesitamos cambiar esto. La humanidad entonces está a las puertas de sustituir la selección natural con el diseño inteligente y el extender la vida desde el ámbito orgánico al inorgánico. Y entonces aquí es una cosa importante que aparece, que es lo que empieza a darle sentido y valor a todo el sistema social, y son los algoritmos. Y es el concepto más importante en este momento en nuestro mundo. Y si queremos comprender nuestra vida y nuestro futuro, debemos hacer todos los esfuerzos posibles por entender qué es un algoritmo y cómo los algoritmos están conectados con las emociones. Cómo entonces estamos a través de redes neuronales empezando a identificar patrones de comportamiento individual, de comportamiento organizacional, de comportamiento social, con un propósito, ¿cierto? Con un propósito. Y ese es parte de lo que tenemos que empezar a comprender, cuál es realmente ese propósito. Cuando yo pienso en la evidencia que pues encuentro a mi alrededor, porque yo no fui quien pues planteó esa teoría del dataísmo, ¿sí? Y empiezo a hacer observaciones a mi alrededor, en mi entorno, en Medellín, en Colombia, pues yo empiezo a ver cómo en nosotros, ¿sí? Empezamos a depender de los datos. Nuestra dependencia de ellos parece obedecer a una estructura mental que se siente incapaz de intuir, inferir, cuestionar el absolutismo de los números, lo que es peor, que minimiza esta labor por considerarla subjetiva. Es que si no se mide lo que no se mide, pues no existe, no está, no es posible, ¿sí? Los objetivos son medibles, los números, pues digamos, las investigaciones importantes, entre comillas, son aquellas que son investigaciones cuantitativas. El método positivista es el que le da realidad y objetividad a las cosas, a las investigaciones, sí, hechos y datos. Compruebe, por favor, que hay que, para que no entremos en subjetividades, ¿sí? Y entonces uno empieza a mirar elementos como el uso que se le está dando a las cámaras, ¿sí? Y aquí hago referencia al Big Brother, que es un concepto que planteó George Orwell en una novela del siglo XX, escrita en 1984, donde se habla sobre el Big Brother, ¿sí? Que es un libro distópico donde se observa y es capaz de castigar los movimientos
de todos, sobre todo los movimientos que no están acordes con el sistema y con lo que se desea. Y entonces uno dice, bueno, aquí tengo una imagen de, porque es que se ha estado escribiendo mucho de lo que está pasando en China a partir de este tema de la pandemia, de lo que se está haciendo en China y de la vigilancia activa que se hace sobre todo, ¿sí? ¿Cómo es que entonces las personas en este momento están siendo vigiladas en sus redes sociales y se hacen comentarios que van en contra del régimen? Pues entonces eso les da una calificación negativa y eso incide en las visas, en los permisos para salir de China, ¿sí? Si por el contrario usted hace comentarios positivos, pues eso le da puntos para que usted pueda obtener préstamos, ¿sí? Favorables y fáciles para que usted pueda desarrollar sus proyectos. Pero entonces estoy hablando del otro lado del mundo. ¿Y aquí en Medellín qué? Aquí tenemos en este momento un sistema de movilidad con 80 cámaras instaladas donde usted a través de internet puede entrar a mirar cómo está el movimiento, la movilidad en tiempo real en la ciudad de Medellín, ¿sí? Y, por ejemplo, si queremos ir al estadio, en este momento hay instaladas 170 cámaras que son capaces de hacer reconocimiento facial de todas las personas que asisten al estadio. 170 cámaras que durante el partido están pendientes de sus movimientos y de lo que hace para verificar el comportamiento. Por eso quitaron las mallas de seguridad y de la separación que se hace entre las tribunas. Y por eso aquí en Medellín usted puede estar en cualquier tribuna abiertamente y mire que no se separa, de alguna manera no se separa la tribuna de la cancha, ¿sí? Pero es por este sistema activo de vigilancia que se tiene, ¿sí? Hoy Medellín es la sede de la cuarta revolución industrial para Latinoamérica, uno de los 5 centros de revolución 4.0 que existen en el mundo. Pero la pregunta ahí que nos hacemos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué Medellín? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Sí? Encontré en un informe del Foro Económico Mundial que hablan de Medellín como la ciudad milagro, donde lo que mencionaba ahorita, la resiliencia es ese aspecto, ese valor que se vuelve importante, fundamental y que ha permitido que esta ciudad se transforme y que se muestre al mundo como una ciudad que está lista para poder hacer cambios sociales, porque fue capaz desde el punto de vista de la crisis, de lo caótico que vimos en los años 80 y 90, sí, por esa guerra contra los narcos, digámoslo así, sí, del establecimiento contra la delincuencia, que se había tomado cierta institucionalidad y cómo se pudo cambiar la conducta de la gente para que esa conducta empezara a surgir, esa conducta resiliente. Y ese es en parte el gran valor que tiene esta ciudad para mostrarle al mundo cómo hicimos para hacer esa transformación de conducta. No es que esté hablando de que ya en este momento entonces la ciudad de Medellín es la panacea, no, pero en este momento nosotros sí podemos demostrarle al mundo, hemos podido mostrarle que hicimos un cambio conductual y que eso obedeció a ciertas políticas, a ciertas cosas, y que además de que es posible, que tenemos unas personas, unos líderes que han podido hacer esa transformación, tenemos la conectividad, tenemos los procesadores suficientes, tenemos la conectividad, tenemos el desarrollo y necesitamos desarrollar el talento para que la gente pueda desarrollar entonces algoritmos inteligentes, inteligencia artificial que pueda mostrar datos para el experimento que se está haciendo a nivel mundial con estos centros de revolución 4.0 y que son necesarios para que el mundo pueda empezar a desarrollar en otras regiones, en otros lugares que son parecidos a los nuestros, este tipo de tecnologías con el éxito que se está necesitando. Necesitamos empezar a mostrar pruebas, entrenar algoritmos para poder comportamiento de nuestra sociedad, el comportamiento de nuestras organizaciones. Y entonces el Big Brother al Big Data es la era de la información, es la era de la información a la que estamos empezando a, digamos, a entrar, a participar, para no decir someternos. La era de la información no genera adictos, lo que produce es muchos feligreses, algunos fanáticos y uno que otro fundamentalista. Nuestra devoción a los datos tiene forma de religión y se llama entonces dataísmo. A esa iglesia vamos todos. Esto lo escribe Jaime Cordero en la revista H, pues pueden buscarla tranquilamente.
Bueno, muy bien. Esto en alguna medida es lo que tenía planteado para el día de hoy, para presentar en esta charla que pues tenía preparado sobre, más que todo, como una de las conclusiones importantes del trabajo de investigación que estamos haciendo y que le da de alguna manera sentido a todo este proceso de investigación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, si alguien quiere manifestar alguna opinión, ¿sí? Bueno, no sé si fue que quedamos como perplejos con lo que, o pues realmente pues no hay como alguna claridad, o fue confuso, o fue muy, por el contrario, fue muy claro el tema. Pero sí me gustaría pues, que me comentaran qué piensan sobre este aspecto. Hola Luis Alberto, Luis Adrián. Hola, Jorgito. Fíjate que se me hace muy interesante el tema, porque es algo hacia lo que vamos al futuro y que nos está llevando hasta a los que no estábamos metidos en la tecnología, ¿no? A lo mejor nos, nos, nos resistíamos a ese nuevo cambio, pero con esto de la pandemia que nos agarró, yo creo que hasta esas personas que no creían o que no utilizaban, va a ser la única forma de que puedan enlazarse con el mundo que los está dejando a un lado, ¿no? Que los está sacando de la jugada de la vida, ¿no? Porque tienen que eh, darse ya la oportunidad de poder compartir las cosas, y para poder compartirlas tienen que utilizar una videollamada, un videoenlace o una llamada telefónica, ¿no? Y realmente esto del dataísmo se me hace muy ad hoc, ¿no? A esta situación, ¿no? La verdad, excelente plática y que nos deja mucho que pensar, ¿no? A los que todavía no habíamos globalizado, ¿no? Toda la información que tenemos en este momento. Luis Adrián, Felicidades. ¿conocías el concepto de dataísmo? No, el concepto no. Diría yo, a lo mejor la corriente sí, pero no el nombre del concepto, ¿no? Digo, pues estamos metidos en la parte de tecnológica, conocemos las corrientes y todo eso, pero el concepto para mí fue nuevo. De hecho, te confieso, tuve que entrar a internet y buscar dataísmo, definiciones y algo para poder estar en sintonía con tu plática, ¿eh? Me gustó mucho, felicidades. Muchas gracias, Luis Adrián. Para quienes están aquí presentes, les comento que nuestro invitado, Luis Adrián León, es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica. Tiene 2 doctorados, un doctorado en gestión, doctorado en gestión actual, y tienes otro doctorado, no recuerdo ya en este momento el nombre. Pero enseguida para que me comentes eso, pero Luis Adrián es el invitado para dictarnos la conferencia el próximo viernes a las 4 de la tarde en el marco pues, del evento. Es uno de nuestros invitados internacionales. Luis Adrián, ¿cuáles son los 2 doctorados que tienes? Qué pena. Un doctorado en Derecho. Público y el doctorado en gestión para el desarrollo. Sí, mira, muy interesante todo este tema, pues ahorita que viene el tema de la propiedad intelectual,
con todo esto que se está generando, porque entonces, ¿quiénes son los que van a acreditar el valor de lo que hacen, la autoría? Sí, por eso decía ahorita que los algoritmos se van a convertir, la inteligencia en particular, quien demuestre la propiedad sobre ciertas inteligencias, pues va a tener la posibilidad de demostrar que tiene el poder, ¿sí? Si hoy los medios de producción son los que le dicen el valor, la riqueza que tiene un país por la productividad que está generando, pues quienes empiecen a demostrar la propiedad intelectual sobre los algoritmos y sobre todo los algoritmos inteligentes, los que hacen parte de todo este tema de inteligencia artificial, pues entonces serán los países poderosos, los países económicamente fuertes, ¿sí? Y yo creo que desde la parte del derecho, yo creo que es una cosa importante que podemos y que tenemos que empezar a considerar, ¿no? Así es. Y Ok. que diríamos que la parte de la propiedad intelectual te puede ser robada en cuestión de segundos. Y en lo que tú piensas de hacer los trámites o salir a la calle, ir a hacer el trámite, alguien lo puede hacer de manera electrónica y cuando tú llegues, aunque seas el autor, pasas a ser un falsificador, ¿no? Claro, sí, y que en este momento también hay que considerar esa globalidad, porque mientras tú estás en un país como Colombia, sí que no, de pronto no tiene esa fortaleza desde el hecho de los datos, desde la parte legal, porque no hay un sistema normativo fuerte, pues entonces es posible que esa buena idea más que idea, ese emprendimiento, esa empresa, ese producto, pues entonces te lo patenten en otros países y se pueda llevar toda la vida tú tratando de reclamar a la autoría, como lo que le pasó al autor del teléfono, ¿cierto? El teléfono que finalmente Así no es, fue Graham Bell, así sino es, fue un italiano. Entonces, y que finalmente después de casi 100 años fue que vinieron a darle el reconocimiento a la persona de lo que, del, cierto, Marconi. del invento, del Marconi. Es así, ¿no? Sí, así Y, y, es. de eso es, y de eso estamos llenos en este momento. Vamos, y los ingenieros de software que están pensando en desarrollar software, pues tendrán que pensar alrededor de esto que estamos hablando. Muy interesante. Y qué pertinente entonces entonces Luis Adrián nos va a hablar el viernes de todo este tema de la virtualidad y la pandemia, ¿cierto? Así es, cómo nos está afectando y ayudando, diría yo, en la parte de la educación y cómo nos forzan a entrar a la virtualidad en la parte educativa, ¿no? Y que aunque, igual lo que nos pasa con tu tema, ¿no? Que aunque no queramos, forzosamente tenemos que entrarlo porque si no, nos dejan fuera. Es correcto. Sí, bueno. Luis Adrián, agradezco mucho tu presencia, la valoro pues enormemente que estés aquí hoy, de alguna manera engalanándonos esta charla. No sé si alguno de los estudiantes, de los profesores que están acá, si quiere estar. Aquí, Luis Adrián, tengo también a la profesora Sandra Álvarez, que es nuestra coordinadora pues, de ciencias básicas en la institución. Sandra Milena Álvarez es, digamos, de alguna manera la responsable de la organización de todo este evento, ¿cierto? Y está aquí pues con nosotros acompañándonos. Entonces, un Mucho saludo gusto. especial también a la profesora, ¿sí? Que espero que esta semana nos podamos conocer de pronto en alguna, así, virtualmente, ¿cierto? Y que más adelante, el año entrante, puedas estar por acá, Luis Adrián, visitándonos. Claro, atento a esa invitación y la verdad la agradezco como siempre. Ajá. Bueno, muchas gracias. Jóvenes, Gracias. no sé quién tiene alguna duda, alguna inquietud, si surgió alguna pregunta que pronto... eh, sí. Muy importante, por favor, que entremos por acá a la encuesta, por favor, para que me respondan, sí, me respondan la encuesta, sí, por favor, muy importante. Aquí está, no sé si la ven en el chat, si por favor la ingresan y la desarrollan, sí. A ver acá.
Bueno, veo las personas que se han unido. Gracias, Norbey, por tu comentario. Y claro, el tema muy interesante, sí. Bueno, voy a detener entonces la grabación.